presentadora tiene otros datos, pero el mecanismo es el mismo. Así que ustedes perfectamente bien lo pueden ir adaptando a los datos que yo les di el día lunes pasado. Por favor, jóvenes, el próximo lunes yo les voy a traer una guía que es mucho más compleja. El día viernes les voy a subir una guía que es mucho más compleja. Entonces, si en un momento yo les doy las indicaciones, tienen que trabajarlas, no tienen que quedarse ahí esperando que todo caiga. ¿Ah? Entonces, vamos viendo. El desarrollo del trabajo que yo tengo acá es, a ver, lo voy a iniciar mejor. ¿Me esperan un chiquito? Lo voy a iniciar porque lo tenía abierto en la última página. Entonces, ahora sí. Esto que viene en la primera página de la presentación que tengo yo acá, es algo que siempre hay que plantearse en un trabajo práctico. Entonces, ¿qué son los objetivos? El primer objetivo que dice ahí, no lo copien porque esto está en la guía. Entonces dice, determinar el cambio en entalpía molar de combustión del magnesio. Les señalé que no se puede determinar en forma directa con el procedimiento experimental que aplicaron acá. Es solamente tratar tanto magnesio como óxido de magnesio con una solución de ácido clorhídrico. Y eso se puede hacer, como les señalé, en un dewar. Entonces, se establece la combustión del magnesio a través de la determinación experimental del cambio en entalpía molar de reacción del magnesio y del óxido de magnesio, considerando que el magnesio es el reactante, el óxido de magnesio es el producto, y el magnesio reacciona con oxígeno, por eso se habla de combustión. También les dije que era una reacción de formación del óxido de magnesio, y posterior aplicación de la ley de Hess. Entonces ya aquí estamos viendo que tienen que aplicar calorimetría para poder evaluar los calores, y tienen que aplicar la ley de Hess. Si en su momento yo le voy explicando esto, por favor hagan las preguntas, porque ya que no hicieron el trabajo es por dudas que tuvieron, entonces me hacen las preguntas en su momento. Después, corregir los cambios de entalpía molar por efecto del cambio de temperatura usando la ley de Hess, la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que les señalé también? Que la entalpía en rangos cortos de temperatura, y aquí se puede comprobar en este trabajo, en rangos cortos de temperatura, la entalpía no varía, pero sí cuando hay rangos muy largos de temperatura. Si les digo un rango de temperatura, no sé, pues de 25 grados centígrados a 2000 grados centígrados. Ahí ya no hay una línea recta de acuerdo a la gráfica que hay en teoría, sino que hay una curvatura. Entonces no se puede plantear una linealidad en la gráfica. Y el propósito que siempre se tiene en físico-química es tratar de trabajar con líneas rectas para poder sacar información. Enseguida, aplicar la primera ley termodinámica a cada reacción. Entonces, ¿qué significa esto? Que para cada reacción, como ya con el cambio de entalpía se evalúa el calor, además hay que evaluar trabajo. Y una vez que se evalúa el trabajo, hay que calcular el cambio de energía interna. Calcular trabajo es con presencia o sin presencia de gases ideales. Y eso es lo que hay que buscar en cada ecuación que tengan ustedes escrita. Por eso es muy importante tener escrita la ecuación termoquímica. La ecuación termoquímica tiene indicado el cambio de entalpía. En la ecuación termoquímica posteriormente van a tener también el cambio de entropía, como lo estamos viendo ahora en teoría. Bien, y tener claridad de si hay presencia de gas o no hay presencia de gas. Por lo tanto, a todas las sustancias
hay que escribirle la forma física correspondiente. El procedimiento del trabajo, si esto ustedes lo hubiesen realizado en el laboratorio, que hubiese sido muy importante hacerlo, lo primero que se hace es instalar un vaso Dewar sobre un agitador magnético. El agitador magnético va a tener una barrita después que se agrega la solución dentro del Dewar, y para poder entonces homogenizar la solución y se produzca la reacción, y a su vez un sensor de temperatura. Acá tenemos entonces el volumen de solución, que es importante para los cálculos. Tenemos la barrita de agitación y el sensor de temperatura. Trabajamos con sensor de temperatura. La idea es que nos entregue valores de temperatura hasta el cuarto decimal. Aquí hay que ir viendo también manejo de cifras significativas, que me ha llamado mucho la atención. En el momento que ya estoy revisando las pruebas, me encuentro varios detalles por ahí. Entonces, esto es con lo cual nosotros trabajamos, con un sistema de interfase, ¿ya? Que es el workshop. Entonces, esto me permite registrar la temperatura, e inclusive se trabaja con proyección al laboratorio, y ahí perfectamente bien se va viendo cómo se va formando la curva correspondiente de calorimetría. En todo caso, lo que interesa en el programa solamente es leer la temperatura inicial y la temperatura final. El procedimiento sigue después pesando una cantidad. Aquí en este ejemplo están dados 0.5 mil gramos de dióxido de magnesio, y registrar la masa correspondiente. Lean bien el texto, dice registrar la masa. La masa es distinto al peso. Entonces, por ahí hay conceptos que ustedes también no tienen claro, que ya también lo he observado en la prueba. No hay que confundir los conceptos. No hay que confundir el concepto de exactitud con precisión. No hay que confundir el concepto de grado de incerteza con rango de incerteza, etc. Enseguida se agrega el óxido de magnesio al vaso Dewar, bien, y el vaso Dewar ya tiene contenido la solución de ácido clorhídrico. El contacto de estas dos sustancias que tengo aquí genera la reacción química, que es el magnesio más ácido clorhídrico, le da cloruro de magnesio, y en el caso del óxido de magnesio no hay liberación absolutamente de ningún gas. Entonces, si no hay gas, ya algo podemos decir del trabajo. Cuando se tiene ya el sistema, se agita el vaso, se agita el contenido del vaso y se observa el cambio de temperatura. Una vez registrado el cambio de temperatura, esto se termina y se registra entonces la temperatura máxima, dice acá, la temperatura máxima, porque en el momento que se va realizando la reacción, la temperatura empieza a aumentar. Y después se repite el procedimiento usando, observemos aquí, la mitad en masa de magnesio. ¿Y por qué la mitad? Porque uno es el óxido de magnesio, por lo tanto tienen una masa que más o menos va a ser equivalente a esta masa de magnesio. Bien, entonces, para eso se usa una cinta de magnesio. La cinta de magnesio hay que limpiarla, porque al contacto con el aire forma óxido de magnesio. Entonces, si esta experiencia se realiza con una cinta de magnesio sin limpiarla, en el fondo van a tener mezcla de magnesio más óxido de magnesio, y el experimento va a arrojar un porcentaje de error bastante considerable. Y lo mismo que en el caso anterior, se registra la masa. Es importante la masa del óxido de magnesio y la masa del magnesio. ¿Ya? Eso es procedimiento. Pero lo más importante para usted ahora es esto. Cuando le digo procedimiento, es lo mismo que está diseñado en la guía. Por lo tanto, ahí basta con ir leyendo de qué manera se va realizando el trabajo.
Tenemos ahora, yo les dije anteriormente, aquí tengo datos distintos a lo que formulé el otro día a ustedes. Ya puede que algunos coincidan, otros no. Entonces tenemos una masa distinta de magnesio, el volumen de solución sí es la misma, y probablemente también hayan cambio de temperaturas distintos. Y tenemos aquí entonces una presión de 1004 milibar, que es importantísima en este caso para calcular trabajo. Los datos de acá arriba, todos los datos que están acá arriba, les van a servir a ustedes para poder calcular el calor. Si algunos lo hicieron, lo van a entender bien. Si están equivocados lo que yo les voy a señalar, entonces me lo van indicando en el momento. Y por favor, participen, intervengan, pregunten. Estas cosas después igual yo las voy a preguntar en la segunda prueba. Entonces, datos. Este dato está registrado en la guía, que es el calor específico del agua. Es muy importante. Tiene indicada en la guía la masa de magnesio y la masa de óxido de magnesio. Estos valores que tenemos acá no lo tienen dados, ni tampoco los valores de CP. Pero tanto los valores de CP como los valores de cambio de entalpía de formación de esta especie química están en la tabla de datos que ustedes tienen en sus manos. Y hay que usarla. Y acá tenemos varios valores de R. No hay que usar todo, pero hay que ir seleccionando de acuerdo a los datos que se informen, cuál de los valores de R son los que hay que utilizar. Y aquí también le voy a hacer un alcance al respecto. Si tiene una medición que me da 3 cifras significativas, el valor de R que tienen que usar es solamente 8.314. Y no tantas cifras significativas como en su momento yo ya he revisado y me plantean el problema así. Ya, aquí vamos entonces a la parte de cálculo, tratamiento de datos. En el tratamiento de datos, lo primero que se hace es determinar el cambio de entalpía molar de la reacción de magnesio y la del oximagnesio, tomando en cuenta entonces que la reacción se realiza en ácido clorhídrico a la temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo es la temperatura de laboratorio y la temperatura que se registra en la experiencia es la temperatura del sistema. Aquí hay que reconocer, en este caso, cuál es el sistema, y eso se lo voy a explicar también en su momento. ¿Qué tenemos aquí? La reacción de magnesio con ácido clorhídrico le da cloruro de magnesio, hidrógeno. Entonces aquí observen que están todas las especies químicas en su forma física correspondiente. Tanto el ácido clorhídrico, en este caso es el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno en solución, cloruro de magnesio en solución, y magnesio sólido y hidrógeno gas. Esto de las ecuaciones termoquímicas tienen que aprenderlo ahora, en el segundo semestre en cinética, o sea, el segundo semestre en función de lo que es la fisicoquímica, hay que aplicar todo esto. Por lo tanto, tienen que saber escribir ecuaciones termoquímicas, y cuando hay compuestos que se pueden ionizar en solución, tienen que hacerlo tal cual. ¿Ya? Porque esta reacción, por ejemplo, podríamos escribirla también como magnesio más 2 iones hidrógeno en solución, producto magnesio más 2 en solución, más gas hidrógeno. Entonces ahí podemos descartar perfectamente bien el ion cloruro. Bueno, eso es un alcance respecto a lo que van a tener que aprender más adelante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es la fórmula de calorimetría. Entonces, ¿qué es lo que van a calcular? El calor, van a calcular el cambio de entalpía, y para eso, ¿qué necesitan? Necesitan la masa del sistema y el calor específico del sistema. Les dije anteriormente que cuando vimos la unidad de calorimetría, que al calorímetro hay que evaluarle su capacidad calorífica. La capacidad calorífica del calorímetro, que lo simbolicé como C-cal. Bien, aquí no hay que hacer esto, sino que solamente pensar que la solución de ácido clorhídrico es una solución diluida, entonces prácticamente estamos hablando aquí de agua. Entonces la masa que se toma aquí
es la masa de la solución y se multiplica por el calor específico del agua. Entonces sería la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua, le daría la capacidad calorífica del sistema que tenemos acá. Entonces lo único que hay que fijarse principalmente el cambio de temperatura. Esto es lo que les dije recién, entonces vayan registrando las formulitas para ir a aplicarlas según los datos que tienen, que yo les di el lunes pasado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se le indica 100 ml de solución? Aquí colocamos ahora 100.0 gramos. Y aquí hay que respetar la cifra significativa, no importa que ese sea 0. Por ningún motivo tienen que escribirlo como 100, sino que 100.0. Y eso le va a ir indicando cómo hay que usar las cifras significativas posteriormente. Este valor 4.184 es la capacidad calorífica del agua. Y a su vez el 4.184 corresponde a la definición de caloría. La definición termodinámica de caloría es una caloría igual a 4.184 gramos. Entonces, en este curso, si yo les pido la definición de caloría, tienen que formármela con ese dato y no decir que una caloría es aquella cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura en 1 grado de 1 gramo de agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes reemplazan aquí 4.184 por una caloría, justamente lo que les estoy indicando. Una caloría que equivale a la cantidad de energía para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Kelvin o 1 grado centígrado. Entonces el valor que hay que usar es 4.184. Vuelvo a insistirle, una caloría es igual a 4.184 joules. Y aquí tenemos la diferencia de temperatura. En la diferencia de temperatura, como acá hay un signo negativo, hay que fijarse que las cifras significativas se pueden reducir. Y como se reducen, hay que tener presente, porque a veces estos 100 gramos o 100.0 gramos de agua no van a ser significativos en cifras significativas, sino que pueden ser la diferencia de temperatura. Entonces, ahí tenemos la información. Los 100 gramos, el calor específico del agua. Vuelvo a insistirle, si ustedes multiplican los 100 gramos por 4.184, le va a indicar que la capacidad calorífica, el calorímetro que se está usando, es de 418.4 joule por gramo, no, perdón, joule por Kelvin. La capacidad calorífica se expresa únicamente del calorímetro como joule por Kelvin. Ustedes ven ahí que se elimina la unidad gramo. Y aquí tengo una diferencia de temperatura. Aquí hay 5 cifras, sin embargo aquí tenemos 4 cifras. En físico-química somos muy exigentes con lo que es cifra significativa. Así que eso tienen que asumirlo y aprenderlo y aplicarlo. Entonces, como acá hay 4 cifras, acá hay 4 cifras, aquí tenemos una diferencia con 4 cifras, el resultado final se tiene que informar con 4 cifras. Y este es el valor de Q sub P. ¿Qué se hace con ese Q sub P? Con el valor de Q sub P se evalúa el delta H molar. Y el delta H molar va a ser igual a Q dividido por la masa de ¿quién? La masa de magnesio. A veces aquí estas cosas las confunden. Aquí reemplazan la masa de magnesio, ¿ya? Y aquí reemplazan la masa de la solución. Es totalmente ilógico eso. Entonces, para evaluar calor, tiene que ser de acuerdo con la cantidad de solución que se está usando. Yo podría decirle, mira, vamos a usar 150 ml de solución, por lo tanto, ahí van a tener 150 gramos multiplicado por 4.184. Y la capacidad calorífica es distinta. Entonces, ¿de qué depende la capacidad calorífica? Depende de la cantidad de agua o de solución que contenga el vaso de igual. Bien, entonces, el calor se divide por la masa y esta relación, ¿qué es lo que le va a dar? Kilojoule por gramo de magnesio. Y como está por gramo de magnesio, posteriormente se multiplica por la masa del magnesio para que le dé el delta H molar. Entonces el resultado aquí corresponde a 405.5 kilojoules por mol. Ustedes observen aquí lo siguiente.
La temperatura inicial es esta. La temperatura final es esta otra. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Si aumenta la temperatura, lo que está aumentando es la temperatura de la solución o la temperatura del agua. Entonces, ese es el registro que se hace. ¿Qué significa ahora? Significa que el agua se está calentando, por lo tanto, está recibiendo calor. ¿Y quién le va a entregar calor al agua? Es esta reacción. Entonces, ¿cuál va a ser el sistema? El sistema va a ser la reacción química. Cualquier reacción que se realice en agua, la reacción va a ser el sistema y el agua va a ser el entorno, que va a estar recibiendo entonces el calor. Esto se lo explico ahora porque en el trabajo siguiente que vamos a plantear hay una situación muy distinta. Y entonces, si esto me está indicando ahora que el agua se está calentando por efecto de liberación de calor de esta reacción es exotérmica. Fijémonos que aquí están todos los datos con signos positivos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer después? Interpretar esto. ¿Y cómo se interpreta? Que el delta H de esta reacción va a ser igual a menos 405.5 kJ por mol. Bien, y con eso tiene entonces evaluada el cambio de entalpía para la reacción de magnesio con ácido clorhídrico. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Ah? ¿Ninguna? Jóvenes, yo les pido por favor, díganme las cosas. Yo en este momento hice un esfuerzo bastante grande para estar aquí. ¿Ya? Yo hoy día en el lugar donde yo vivo no tengo luz, no tengo internet. Ahora estoy en otro lugar. ¿Y por qué? Justamente para poder cumplir con ustedes. Entonces, por favor, ustedes cumplan conmigo también. Ahora, aquí está escrita la reacción. La misma reacción que tenemos arriba, entonces, el delta H igual a menos 400.5 kJ por mol. Y con esto estamos indicando que la reacción es exotérmica. Y eso hay que tenerlo muy claro para poder aplicar la ley de Hess. Enseguida, para la reacción del óxido de magnesio es exactamente lo mismo. ¿Escuchan algún ruido? ¿No? ¿No escuchan un avión? ¿No? Ya. No, profe. Eso es para que más o menos le dé la idea que tuve que cambiarme. Y felizmente los aviones no molestan. Ya, entonces, esta es la reacción. El óxido de magnesio con ácido clorhídrico, ahora que le va a generar el mismo producto anterior, pero agua. Entonces aquí hay sólido, solución y líquido. Entonces aquí, ¿qué es lo que podríamos decir antes de poder evaluar esto? Que el trabajo va a ser igual a 0. Entonces, ¿el trabajo de qué va a depender? Va a depender si hay gases como producto o va a depender si hay gases como reactante. Eso también lo expliqué en teoría en su debido momento. Entonces tenemos aquí la formulita. Acá, ¿qué es lo que vamos a aplicar? La masa de la solución, el calor específico del agua y la diferencia de temperatura correspondiente a esta reacción. Bien, entonces teniendo esa fórmula, es exactamente lo mismo que para el magnesio. Tenemos entonces aquí la diferencia de temperatura. Si ahora diferencian 18 menos 15, también se les va a reducir el número de cifras significativas. Van a quedar en el delta T, van a quedar 5 cifras significativas, como lo indica este valor. Entonces, ¿de qué va a depender el número de cifras significativas en este resultado? Va a depender de esto, de la masa de agua. Por eso hay que escribirlo como 100.0 porque tiene 4 cifras.
Ustedes dicen, no, si esto es igual que 100, escriben 100, están escribiendo 3 cifras, tiene 4 cifras. Y el resultado tendrá que depender entonces de la masa de agua. Bien, ahí tenemos el resultado, y es lo que le indiqué, 1.335 kilojoules. ¿Qué es lo que se hace con esta masa? Perdón, con este calor. Se divide por la masa del óxido de magnesio y se multiplica por la masa molar del óxido de magnesio, y con eso se obtiene el delta H molar, que es igual a 133.6 kilojoules por mol. Y escrito una reacción química con el cambio de entalpía negativo, porque al igual que en el caso anterior, la temperatura del agua ha aumentado. A veces es conveniente, jóvenes, trabajar con los datos siempre con valores positivos, pero después hay que interpretar el resultado, porque el resultado puede tener signo negativo o signo positivo. Estamos viendo aquí que lo calculamos con signo positivo, pero como estamos interpretando una reacción que es exotérmica, habrá que representarlo posteriormente con el signo negativo. Y eso no hay que confundirlo. Entonces aquí tenemos ahora 2 reacciones. ¿Cuáles son las 2 reacciones? Una, la del magnesio, y que le va a dar como producto el óxido de magnesio. Entonces, para poder aplicar la ley de Hess, tenemos que ver que hay que eliminar algo. ¿Qué es lo que hay que eliminar? El cloruro de magnesio se elimina por sí solo. El ácido clorhídrico se elimina por sí solo, pero el agua no se puede eliminar. Y el agua hay que eliminarla porque la reacción final tiene que ser magnesio más oxígeno y óxido de magnesio. Hay que eliminar el agua, hay que eliminar el hidrógeno y hay que introducir el oxígeno. Entonces eso inmediatamente indica que hay que hacer uso de el cambio de entalpía de formación del agua líquida. Es por eso que en los datos que estaban anteriormente estaba indicado el delta H del agua líquida. Bien, eso entonces lo aplicamos aquí, con la ley de Kirchhoff. ¿Qué es lo que hay que obtener? El cambio de entalpía molar de formación del agua a la temperatura de trabajo. ¿Cuál es el dato que se tiene? Se tiene el delta H de formación del agua, pero a 25 grados. Por lo tanto, de 25 grados hay que llevarlo a la temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo no es la temperatura que se han registrado para las reacciones químicas, sino que es la temperatura del laboratorio, la temperatura del ambiente. Bien, y eso se informó anteriormente como 15 grados. Por lo tanto, este dato que está dado a 25 grados, hay que llevarlo entonces a, este dato que está a 25 grados, hay que llevarlo a 15 grados. De acuerdo con esta reacción, aplicando la ley de Kirchhoff. Y ahí tenemos la temperatura de trabajo, bien, y se aplica la ley de Kirchhoff, que es la siguiente. El delta H a 15 grados. El delta H a 25 grados. Este es el dato teórico. Y ese dato teórico es el que tenemos aquí. ¿Ya? Ese es el valor de referencia. Y enseguida tenemos aquí un delta Cp. Ahora, el delta Cp aquí está retirado a la integral porque los valores que tenemos aquí son valores constantes. Entonces, lo único que va a interesar va a ser el cambio de temperatura, de 298 a 288. Aquí también hay que tener bastante cuidado con el signo, porque el delta T nos va a dar un delta T negativo, 288 menos 298. Entonces, antes de eso hay que evaluar el delta Cp. ¿Y el delta Cp cómo se calcula? El Cp de los productos menos el Cp de los reactantes, que va a ser el Cp del agua menos el Cp del hidrógeno menos un medio el Cp del oxígeno. Yo aquí les voy haciendo aparecer de inmediato las relaciones porque los datos estaban antes, ¿ya? Y vuelvo a insistirle, ustedes repitan esto con los datos que tienen. Perdonen que sea tan insistente, pero a veces
son porfiados y no hacen las cosas. Entonces aquí tenemos el CP del agua, el CP del hidrógeno y el CP del oxígeno multiplicado por 1/2. Y con eso nos da el delta CP. Y este delta CP se sustituye acá arriba. Bien. Entonces aquí, fíjense bien cómo se aproxima esto. Tenemos 3 decimales, 3 decimales, 3 decimales. Y cada cantidad tiene 5 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado tiene que ser con 5 cifras significativas. A veces aproximan esto a 31.79. Si aplican cifras significativas, está incorrecto. Hay que escribir el 0. Bien, ahí tenemos el delta CP. Entonces, el delta CP se sustituye acá, se multiplica por la diferencia de temperatura, el valor que resulte acá en el delta CP integral de T, se tiene que sumar al delta H a 25 grados y le va a dar el delta H a 15 grados. ¿Se entiende eso? Se ve que solamente tienen que tener conocimiento de formulitas, saber los datos, saber la información y empezar a sustituirla apropiadamente. Y ahí tenemos entonces el cálculo. Fíjense bien que aquí en el delta CP solamente se ha sustituido el dato como Joule por Kelvin. Acá eliminé la unidad mol y esta unidad mol en el resultado aparece. Ahora, un mol de queso es un mol de agua. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Entonces, ya le indiqué, el delta CP se sustituye acá por la diferencia de temperatura. Van a tener un producto que habrá que sumarlo al delta H a 25 grados, que es el valor que tenemos aquí. Entonces tendríamos que tener entonces menos 285.80 o menos 285.830 Joule por mol, más el delta CP, y lo multiplicamos por menos 10. Y eso entonces es lo que tienen planteado aquí a continuación. Bien, entonces nos da un delta H igual a menos 286. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 285 a 286. ¿Qué significa esto? Se ve inmediatamente que el delta H a una temperatura menor aumenta. ¿Y qué significa esto? Que para poder llevarlo a una temperatura de 25 grados hay que aplicar, se está liberando cierta cantidad de calor para poder igualar esta que tenemos acá. Eso es lo que hay que plantearse también. ¿Cuál es el efecto que tiene la temperatura? Aquí una disminución de temperatura, ¿qué es lo que ha producido? Una disminución de temperatura ha producido un aumento del cambio de entalpía. Un aumento numéricamente, pero si lo vemos en función del signo, también podemos decir una disminución, porque es menos la entalpía. ¿Ya? Entonces ahí se tiene el delta H de formación del agua a la temperatura de trabajo. Y con eso ahora se aplica la ley de Hess. La reacción de magnesio, la reacción de óxido de magnesio con ácido clorhídrico y la reacción de formación del agua. Ahora, ¿por qué esta reacción que está aquí está escrito al revés? Porque la idea es formar el óxido de magnesio. Por lo tanto, el óxido de magnesio tiene que quedar como producto. La reacción va a ser magnesio más algo para que les dé este producto. Recién le indiqué, al aplicar la ley de Hess, se elimina el cloruro de magnesio, se elimina el ácido clorhídrico, bien, y se elimina el gas hidrógeno. ¿Qué nos va a quedar? Magnesio más un medio oxígeno, producto óxido de magnesio. Esa sería la reacción. Y aquí sumamos todos los valores. Recuerden que para
para la combustión, la reacción de óxido de magnesio con ácido clorhídrico tenía un valor negativo. Como la reacción se ha invertido, se le aplica el signo positivo. De una reacción que es exotérmica, la escribimos ahora como endotérmica. Y esto es la aplicación, al invertir las reacciones, es la aplicación de la ley de Laplace. Bien, ahí tenemos entonces los descartes. Cloruro de hidrógeno afuera, cloruro de magnesio afuera, hidrógeno fuera y agua afuera. ¿Qué nos queda? Magnesio, oxígeno y óxido de magnesio. Y esa es la reacción final con su correspondiente cambio de entalpía. Bien, y ahí tenemos entonces el cambio de entalpía correspondiente. Recuerden, estas cantidades que están acá, esta y esta, la estamos usando con una cifra más. Por lo tanto, el resultado aproximado tiene que tener un decimal como está escrito aquí. Y ese es el delta H de combustión del magnesio o el delta H de formación del magnesio a 15 grados. Ahora, la situación para el óxido de magnesio hay que hacerla al revés de lo que se hizo con el agua. O sea, llevarlo de 15 grados a 25 grados. Y eso tiene un propósito. Por lo tanto, aquí vamos a tener que aplicar la ley de Hess, perdón, la ley de Kirchhoff, para poder transformar este delta H, que está a 15 grados, llevarlo a 25 grados. Bien, y el trabajo es el siguiente, que es similar a lo que se hizo anteriormente con el agua. Ahí tenemos la reacción. Este es el delta H a 15 grados, entonces, ¿qué lo vamos a llevar? A 25 grados. Y se aplica la ley de Hess. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer acá? Al igual, calcular el delta Cp. El Cp del óxido de magnesio, menos el Cp del magnesio y menos un medio el Cp del oxígeno. El valor que resulte se sustituye acá y tenemos ahora que el sistema va de 288 Kelvin a 295 Kelvin. ¿Ya? Aquí ahora el delta T va a ser positivo. El delta Cp, ahí se va a ver. Tenemos entonces la relación de los Cp, sustituimos los datos. Estos datos ustedes tendrían que haberlos rescatado de la tabla de datos de propiedades termodinámicas. Hacen el producto, la sumatoria, y vamos a tener menos 242 Joule por mol por Kelvin por mol de óxido de magnesio. Y ya teniendo el delta Cp, entonces se aplica la ley de Kirchhoff. Sustituyen este dato acá. Siempre hay que tener mucho cuidado con el signo negativo. Entonces el delta H aquí es negativo, que es ese valor. Y el delta Cp es negativo. Y la diferencia de temperatura es positiva. Por lo tanto, aquí van finalmente a sumar dos valores negativos. Y eso le va a permitir ahora que el delta H a 25 grados va a aumentar respecto del de 15 grados. Bien, entonces tenemos ahí la sustitución, tenemos ahí ya el valor calculado. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Una duda? Recién pregunté, me dijeron que tenían dudas en el momento de poder hacer los cálculos. Algunos por eso no lo hicieron, algunos por eso hicieron alguna parte nada más. Entonces, consulta para poder seguir con las otras partes. Jóvenes. Estoy viendo aquí que tengo 15 estudiantes. Una sola persona me contesta.
Ay, ay. Yo tampoco tengo dudas, profesor. Sí lo entiendo, por eso no pregunto. Sí, está bien, pero es que después las dudas salen, los errores salen. Yo por lo menos considero, digo, ojalá, si no me hacen preguntas porque entienden todo, pero después yo compruebo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En todo trabajo práctico, cualquiera sea su trabajo práctico, ustedes tienen que evaluar el porcentaje de error. Y el porcentaje de error se calcula en función del valor experimental, y el valor experimental proviene de mediciones. Y las mediciones tienen, fíjense bien lo que les voy a decir, y algo que fue muy recurrente en las pruebas. Las mediciones dependen de la precisión, no de la exactitud. Entonces, ahí yo compruebo, ya he comprobado que, he comprobado incluso que me han respondido exactamente igual varios estudiantes. Entonces, ¿qué significa eso? Para mí el significado es uno solo, aunque les parezca mal a alguno, pero aquel que lo hace no tiene que parecerle mal, sino que tiene que aceptar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, a mí no me gusta hacer definiciones literales. Entonces, las definiciones literales ahora es que ustedes me plantearon en función de lo que era la concepto, qué concepto les pregunté, pero el concepto de medición, el concepto de grado de incerteza, rango de incerteza, pero hay estudiantes que es como sacarle una fotocopia a las cosas. Y eso es molesto para una persona que está preocupada de prepararse para poder enseñarle algo. Entonces, ¿qué se aprende? No se aprende nada. Ahí tenemos entonces la reacción de magnesio con oxígeno para formar óxido de magnesio. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se evalúa el porcentaje de error. Esto entonces es la experiencia realizada. ¿Le dio un valor de? No, aquí estoy equivocado. Este es el valor teórico, el que está dado a 25 grados. Y de este valor teórico no va a depender no va a depender la precisión, sino que va a depender la exactitud. La exactitud se establece en función de un valor de referencia. Entonces aquí el valor de referencia es este valor, que es el valor teórico. Y aquí vamos a tener el valor experimental que anteriormente en una diapositiva estaba evaluado. El valor experimental se sustituye aquí y acá tenemos el valor teórico o el valor de referencia. Ya entonces tenemos 601.70. Este valor está tabulado, está en la tabla de propiedades y este es el valor que se calculó con los datos que le di inicialmente. Entonces ustedes tienen que llegar a este dato que está acá, con toda la información recibida el lunes pasado, y compararlo con este valor. Bien, entonces esta formulita, ¿cuál es? El valor experimental, valor teórico, dividido por valor teórico. O si no, se dice también el observado en función del experimental. Perdón, en función del teórico. Ya, el porcentaje de error es ese, un 7.26%. Este signo negativo que está ahí solamente está indicando algo. Está indicando que el valor está bajo el valor teórico. Si les da un signo positivo, va a significar que el valor experimental está sobre el valor teórico. O sea, si tuviese aquí un 608.15, por ejemplo, ya ahí el valor va a ser positivo. Y esas relaciones también hay que conocerlas. Y es el porcentaje de error. Porcentaje de error es relativamente un poco alto. Pero esta experiencia, en algunas situaciones, a nivel del práctico,
También se le pide que vayan observando cuáles son los errores experimentales que se establecen aquí. Ahora, lamentablemente, con ustedes yo no puedo hacer eso, sino que solamente evaluar el error en función de los datos experimentales respecto al valor teórico. Y enseguida se tiene que evaluar lo siguiente: la cantidad de energía que fluye como trabajo, es decir, trabajo para todas las reacciones. Entonces tenemos aquí esta reacción, aquí inmediatamente se ve que se está produciendo gas hidrógeno. ¿Qué significa esto? La cantidad de gas hidrógeno, la cantidad de gas que se forma como producto respecto de la cantidad de gas que tenemos como reactante. En los reactantes no hay gas, en el producto hay gas, y de este gas va a depender el trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo? Es el que vamos a analizar. Y para eso simplemente se aplica esta formulita. Esta formulita ya anteriormente ustedes la conocían, decíamos trabajo es igual a menos PV, que va a ser igual a menos NRT, si solamente existe un gas dentro del sistema. ¿Ya? PV igual menos NRT. O sea, el trabajo va a estar dado por la relación que existe en la ecuación de estado de los gases ideales. Por lo tanto, esta presión que está ahí es una presión constante. Y eso es la presión que se mide. Entonces, el trabajo va a ser dado igual a ¿qué? A la presión, volumen de los productos menos volumen de los reactantes, va a ser igual a N los productos menos N los reactantes por RT. Entonces aquí hay una relación entre el volumen y la cantidad de gas, entre el volumen y la cantidad de gas. Ahora, como aquí solamente hay gas como producto, esto se elimina y eso se elimina. Y la fórmula queda expresada entonces de esa manera. Bien, ahí está eliminado entonces el volumen correspondiente y la cantidad de gas correspondiente al reactante. Y finalmente, ¿qué es lo que van a tener? Que el volumen del sistema, el volumen de hidrógeno, que es en este caso, ¿ya? Si lo despejamos, va a ser igual a ¿qué? Aplicando la ecuación de estado, va a ser igual a la cantidad de hidrógeno multiplicado por RT partido por P. ¿Cómo se obtiene la cantidad de hidrógeno? Tiene que obtenerse a partir de la masa de magnesio previamente pesada. Entonces, aquí tenemos la masa de magnesio. Bien, aplicamos la masa molar, establecemos la relación estequiométrica en la ecuación. Un mol de magnesio le proporciona un mol de hidrógeno. Esto es aplicar análisis dimensional. En esta asignatura, nosotros los únicos cálculos que aceptamos son aquellos cálculos que están dados con fórmulas y aquellos cálculos que están dados con análisis dimensional. Nada de regla de 3, nada de factores. En analítica, por ejemplo, usan mucho los factores. Nosotros no necesitamos factores. Por aquí ustedes perfectamente podrían escribir 0,20, 15 gramos de magnesio, lo multiplican por la masa molar a la inversa, y aquí pueden decir, bueno, aquí tengo un factor 1, o tengo un factor 2, o tengo un factor 3. Nada de factores, hay que establecer las relaciones como están dadas acá. Así que se los leo. La masa de magnesio previamente pesada. Para transformar esta masa de magnesio a mol, lo dividimos por la masa molar. Y después, como hay que trabajar con especies químicas distintas en una ecuación química, se establece la relación molar que los da los coeficientes estequiométricos. No importa que tenga 1, es a 1, hay que escribirlo. Porque a veces ocurre lo siguiente. Aquí da lo mismo en este cálculo. A veces ocurre lo siguiente, que aquí colocan volumen de hidrógeno y aquí colocan la cantidad de sólido. Entonces, hay reacciones químicas que no tienen usted esta relación 1 es a 1. Por lo tanto, hay que ver la relación para ver qué es lo que van a sustituir. Y en una ecuación de estado de los gases ideales, nunca, por ninguna razón, se utiliza la cantidad de un sólido. Solamente gases. Entonces, ahí nos da la cantidad de hidrógeno. ¿Para qué se calcula esa cantidad de hidrógeno?
Como es el producto, lo tenemos acá. Bien. Y esta cantidad de gas que está como mol aquí, bien, también va a estar relacionada con ese volumen. Por lo tanto, ahora podemos calcular el trabajo en función del volumen de producto, el volumen del hidrógeno, o en función de la cantidad de gas hidrógeno. Y eso es lo que tenemos ahora aquí a continuación. Ahí está la ecuación de estado para llevar a volumen, sustitución de datos, tenemos eso. Y ahí está la presión original, la presión de laboratorio. Esto se mide directamente en el laboratorio con un barómetro y tenemos entonces la información. Es el volumen de hidrógeno. Ahora tenemos la cantidad de hidrógeno y tenemos el volumen de hidrógeno. Por lo tanto, se pueden usar cualquiera de las dos formulitas anteriores, en que el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen de hidrógeno o va a ser igual a la cantidad de gas multiplicado por R y multiplicado por la temperatura. Entonces ahí tenemos el trabajo en función del producto PV. Nos da entonces aquí observar que nos da en bar litro. Entonces esta unidad es unidad de energía, pero hay que expresarla en joule. Entonces para eso lo único que se hace es multiplicar por el valor de R en joule y dividir por el valor de R en bar litro. Con eso eliminamos la unidad bar litro y nos queda el resultado expresado en joule. Y ese es el resultado. Y con eso estamos viendo entonces que el trabajo que se produce en esta reacción es un trabajo negativo. Y este trabajo negativo va a corresponder a la expansión del gas hidrógeno. Entonces el trabajo hay que también calcularlo en función de que si va a ser una expansión, una compresión, o simplemente no hay trabajo efectivo en una reacción. Bien, para esta reacción entonces también podemos hacerlo en función de N, que le indica recién. Ahora se sustituye la cantidad en mol. ¿Qué trabajo nos dio? 1986. Entonces la cantidad en mol se sustituye aquí por el valor de R en bar litro. Perdón. Aquí de inmediato hay que usarlo en joule. Bien, 8.314. Y lo multiplicamos por la temperatura. Esta temperatura corresponde a los 15 grados, la temperatura de laboratorio. Y nos da ese trabajo, que es el mismo valor. Entonces, tanto trabajo en RT como trabajo PV tiene que dar exactamente el mismo valor. Aquí se puede hablar de exactitud, porque aunque sean datos experimentales, estamos comparando un dato con respecto al otro y nos da el mismo valor. Entonces, ya hemos indicado que es un trabajo de expansión. Ahora, para esta reacción, tenemos al óxido de magnesio, ácido clorhídrico, cloruro de magnesio, agua como producto. Acá aplicamos las mismas relaciones y aquí directamente el trabajo es igual a 0. ¿Por qué? Porque la diferencia en la cantidad de gas, no hay gas, por lo tanto la diferencia, el delta N va a ser igual a 0, por lo tanto el delta B también tiene que ser igual a 0. No se toma en cuenta el volumen del sólido, ni del agua, ni de cualquier líquido, solamente gases. Entonces, no hay formación de gases, de acuerdo a eso, el trabajo es 0. Y eso es para la segunda reacción. Y para la reacción de magnesio con oxígeno para que nos dé óxido de magnesio, que es la reacción de combustión del magnesio, que es la reacción que se quiso determinar experimentalmente, se aplica la misma ecuación. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que en los productos no hay gases, pero sí hay gas en los reactantes.
Entonces aquí esto desaparece y nos va a quedar ahora negativo con positivo. Nos va a quedar el volumen el volumen del reactante o de los reactantes, y acá también la cantidad de gas como reactante. Y aplicando nuevamente la ecuación de estado de los gases ideales, ¿ya? Solamente para el oxígeno. Y se hace exactamente los mismos cálculos que hicimos recién respecto del hidrógeno. Bien, ahí tenemos entonces, esto se puede manejar perfectamente bien con signo positivo y después se puede interpretar. Ya aquí se colocó el signo negativo de acuerdo a esto. Bien, que después con signo negativo hay que sustituirlo aquí y con ese signo negativo va a ser positivo. Entonces, los 0,4027 gramos de óxido de magnesio se llevan a cantidad y después se llevan a la cantidad de oxígeno. Entonces aquí observen que la relación ya no es 1, es a 1. La relación es 1, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al óxido de magnesio. 1 es a 1/2. Aquí se hizo el trabajo en función del óxido de magnesio. Ustedes también podrían usar la masa de magnesio para poder calcular con cuánto oxígeno reacciona. Siempre hay que buscar opciones de cálculo. Y ahí tenemos entonces la cantidad de oxígeno que reaccionó para la formación de óxido de magnesio. Entonces aquí se ve, por ejemplo, ahí está con signo negativo, pero aquí ya está interpretado con signo positivo. Con signo negativo por efecto de que reacciona, pero después lo podemos llevar el cálculo con signo positivo. Acá tenemos entonces, con la misma cantidad de gas, se calcula el volumen, aplicando la ecuación de estado. Bien, y tenemos que el volumen es menos 0,1192 litros. Eso que está indicando que por la reacción de magnesio con oxígeno, la cantidad de oxígeno disminuye de acuerdo a ese volumen. Y con esa reducción de volumen se puede calcular el trabajo. Se sustituye acá la presión, la presión de laboratorio, se multiplica por la cantidad de, por el volumen en litro de disminución del volumen de oxígeno en la reacción, y se lleva entonces a la unidad Joule. Y aquí negativo con negativo le va a dar un trabajo positivo. Y ese trabajo positivo ya está indicando otra cosa, que es un trabajo de compresión. ¿Cuándo se produce compresión? Cuando tenemos un gas como reactante y desaparece. Porque para que desaparezca esto, va a ir disminuyendo la cantidad de gas, va a ir disminuyendo el volumen hasta que se haga aproximadamente igual a 0. Por lo tanto, nos da un resultado aquí, un trabajo de compresión. Y lo mismo se hace entonces con la cantidad de gas. En la cantidad de gas, que es lo que van a tener, la cantidad de gas oxígeno la multiplican por el valor de R en Joule y por la temperatura de laboratorio. Y se obtiene el trabajo, más 11,97 Joule. Entonces, ¿cuál es la idea de calcular trabajo acá? Es la idea de ir comparando cuándo se produce un proceso de expansión, como es en el caso que se formó gas hidrógeno, cuando no hay expansión ni compresión, como es en el caso del óxido de magnesio, y cuando hay una compresión, que es en esta reacción de formación del óxido de magnesio. Bien, y ahora, como se tiene calculado calor y se tiene calculado trabajo, se aplica la primera ley termodinámica para evaluar el cambio de energía interna. ¿Ya? Y ustedes saben, de acuerdo a eso, que el delta U va a ser igual al calor más trabajo, y lo aplicamos para esta reacción. Delta U es igual al calor, Q sub P más trabajo. Este Q sub P es directamente el delta H, no el Q calculado. Entonces, tenemos eso. Por eso aquí se cambió la formulita. Delta H, se sustituyen los valores. Delta H
405.500 joules, el trabajo menos 19.861 joules. Y tenemos entonces esa energía interna. ¿Qué indica ese valor? Que mientras se está produciendo la reacción, la energía que se libera hace que disminuya la energía del sistema en esa cantidad. Disminuye la energía de la reacción entre magnesio y ácido clorhídrico en esa cantidad. Bien, y ahí tenemos la aplicación de la primera ley termodinámica a la primera reacción. Para la segunda reacción, ¿qué tienen que hacer? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Formación de agua, no hay gases. Entonces Profe, ahí, duda. perdona, me asustaste. Perdona. Dime. Tengo una duda con el valor anterior que dio el resultado. ¿Ya? ¿Eso? ¿Por qué? El menos 405.500. ¿Por qué no tiene ese valor en la coma o algún punto? Porque son 400.500. Ya. Entonces, cuando son cantidades muy, muy altas, se separan de 3 en 3. Eso, jóvenes, eso es también lo que van a tener que ir aprendiendo acá. ¿Ya? Cuando se representan las cantidades de acuerdo al método científico, los miles, no el 1000, o sea, no 1000 ni 2000, sino que ya cuando superamos los 10.000, se van separando los números de 3 en 3. Como aquí en este caso dice 405.000, ¿ya? 500. Entonces, ese espacio está indicando entonces que tenemos los miles hacia la izquierda y tenemos las centésimas hacia la... no, perdón, los cientos hacia la derecha. Y aquí observa en este caso que aquí hay un punto. En el método científico no se usa la coma. Por lo tanto, van a tener que empezar a desterrar la coma. Porque cuando yo le haga prueba y como le haga estas presentaciones, esa es la puntuación que uso. Entonces, ¿cuál es la tendencia que ustedes tienen? Es colocarle aquí 19,861. ¿Mm? ¿De acuerdo? Qué bueno que lo hiciste, Ya, te profe. diste cuenta de eso. Entonces, y ahora, cuando aquí en este caso lo llevo esto a cientos, ¿te fijas? A cientos, digo 405.52. Y ahí está en kilojoules. Es por eso que ¿Profe? ahí no aparece puntuación. ¿Profe? Espérate un Una ratito, espérate un ratito. Ahora, si yo quisiera colocar punto aquí, de acuerdo a la pregunta que me hiciste, tendría que colocarla aquí, al final. 405.500, punto. Y con eso estoy indicando que esta cantidad tiene 6 cifras. Dime. En caso de que, por ejemplo, uno se equivoque por la costumbre de poner la coma, en algún rato poner coma en el ejercicio que se le manda a usted en la prueba, ¿va a bajar puntos por ese error? No, es que ¿por qué siempre tienen que preocuparse que van a bajar puntos? Yo Es no que bajo puntos. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Hay que mirarlo de otra forma. Yo no bajo puntos. Yo coloco puntos, que es distinto. mm, ¿Me entendió o no? sí, es que en la anterior carrera tenía profes que bajaban puntos cuando el ejercicio no estaba bien punteado. Es que Por- depende cómo se mire. ¿Me entiendes? Depende cómo se mire, porque hay profesores, claro, que te castigan eso. Pero no, yo evalúo eso. O sea, si algo no está, lo tengo que evaluar, porque cada parte yo la evalúo. Por eso que hacer prueba de desarrollo para mí, en este momento, con este curso, se me está haciendo muy complejo, porque tengo que revisar muchas pruebas. ¿Ya? Entonces, cada parte de un problema, cada parte del desarrollo de ese problema, yo lo evalúo. No indico, voy a eliminar puntos por esto. Entonces, le coloco punto por resultado, le coloco punto por cifras significativas, le coloco punto por unidades. Ahora, si no aparecen esas cosas, claro, van a tener menor puntaje. ¿Me expliqué o no? Que es casi lo mismo que me decías tú recién. Porque la otra cosa es decir, quitar puntos. Quitar puntos, bueno, a veces yo recuerdo que habían evaluaciones que se hacían de presentaciones de trabajo
le bajaban la nota porque no iban con corbata, por ejemplo. Entonces la cuestión, eso sí que yo lo encuentro que es totalmente ilógico, porque uno lo que tiene que evaluar es conocimiento, no presentación. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Sí, profe. Así es. Profe, Dime. Ya, continúo entonces. Entonces aquí, ¿qué es lo que habíamos indicado? Que el trabajo es cero, por lo tanto, inmediatamente se nos hace que el delta H, que es el que tenemos aquí. A ver, espera, no, perdón, me equivoco atrás. Estoy viendo esto porque ya había pasado la otra cuando me preguntaron. Entonces, en esta reacción, ¿qué tenemos? Aplicamos la misma formulita, la primera ley de termodinámica, lo llevamos al Q sub P a delta H, y ahora ¿qué indicamos? Que en este proceso no hubo efecto trabajo. Por lo tanto, el delta 1 queda igual a delta H. ¿Ya? Y eso es lógico. Entonces, ahora, ¿qué es lo que indica todo esto? Que esta reacción, al producirse, libera esa cantidad de energía. Y el cálculo de cambio de energía interna para la reacción de formación del óxido de magnesio, tenemos lo mismo ahí. Aquí, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sumar el trabajo de compresión a un valor negativo y más el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que a la reacción química se le aplica un trabajo que es igual a eso. Por eso es trabajo de compresión. Y si lo relacionamos con el cambio de entalpía, entonces tenemos que establecer esa diferencia. Y aquí hay que fijarse bien lo significativo que tiene el hecho de usar cifras significativas. Porque aquí perfectamente bien podemos decir que el delta H, que es ese valor, si lo llevamos a 4 cifras, va a ser 558.0 kJ, y el delta U es igual a 558.0 kJ. O sea, el delta U también se nos hace igual al delta H. Entonces, ¿qué se indica respecto al trabajo? Que el trabajo que se aplicó aquí es prácticamente despreciable. Y con ese concepto también se aplica mucho en físico-química. El despreciable, insignificante. Entonces, si es muy pequeño el valor, se puede descartar. ¿Ya? Entonces aquí prácticamente, ¿qué nos queda? Que el delta U va a ser, el delta U que está calculado aquí, va a ser igual al delta H si lo aproximamos a las 4 cifras. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los cálculos, jóvenes. Entonces, por favor, con los datos que ustedes tienen, sigan ensayando esto. ¿Mm? Y si tienen alguna pregunta, me la hacen. Porque yo voy a dejar esto hasta aquí hoy día. Profesor, Dime. ¿a cuántas cifras eran las constantes? Las constantes. Ujú. Los valores, primero, para poder usar los valores de las constantes, tú tienes que buscar aquella cantidad que tiene el menor número de cifras. Si una cantidad que tiene menor número de cifras tiene 3 cifras, el valor de las constantes tiene que usarlo con 4. Si tiene 6 cifras, tienes que usarlo con 7. Una cifra más. Siempre una cifra más. Ya, gracias. Por ejemplo, aquí, quiero ver si aparece algo aquí, información de eso. Aquí fíjate bien el valor de R. Bien, aquí en este caso tú tienes 5 cifras. Bien, en el 288.15, lo observan, ¿no es cierto? Y en la cantidad de gas tienes 5 cifras. Pero este resultado aproximado es 0.004996 aproximado. Aquí hay una cifra más. Por lo tanto, si hay una cifra más, la menor cantidad es 4.
Bien, por lo tanto el valor de R se usa con 5 cifras. Y el resultado final tú lo aproximas a 4 cifras. Entonces, siempre la constante, un valor más. Inclusive, yo les dije en su momento que cuando este resultado se va a volver a usar, hay que usar el valor cortado, no el valor aproximado. Entonces, por eso aquí tiene también una cifra más. ¿Ya? El valor cortado, el valor de R, siempre hay que usarlo con una cifra más, de acuerdo a la cantidad que tiene el menor número de cifras. ¿Aclarado? Sí, pero quería ver algo que igual era para pasar de temperatura Celsius a Kelvin, Sí. los 285.15 igual es una constante, ¿verdad? Claro, es una constante, pero en ese caso yo les sugiero que vayan sumando de acuerdo a los decimales. ¿Ya? Es decir, si tienes, por ejemplo, en este caso está informada la temperatura como 15.00 grados para obtener el 288.15. ¿Ok? Entonces, si yo voy a recurrir a la temperatura 25 grados, si yo le digo 25 grados, 298. Listo, le sumaste 273. Si le digo 25.0, 298.1. Y si les digo 25.00, 298.15. O sea, les va sumando el mismo valor de decimales que tiene el valor 273.15. Ahora, si tengo una temperatura de 25.484, ¿ah? Fíjate, 25.484, que es lo que nombré, 3 decimales, le suma 273.15 y lo mantiene con 3 decimales. ¿Bien? Sí, gracias. ¿Algo más, jóvenes? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, después de todo esto, se salieron de la pantalla 5 estudiantes ya. Como la asistencia es libre, dicen mejor me voy, ¿no? Quiero ver, Aileen Díaz, ¿está ahí? Estoy tratando de ver la pantalla por si acaso. 140. Abel Rojas, ¿estás? Presente, profe. Sí. Gabriela Pinto. Presente, profesor.